Amén. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos, amén. Qué bueno estar en esta mañana, en este lugar. Hoy Día del Padre, gracias a todos por el detalle que han tenido con nosotros los papás. Gracias por la lectura, por la herramienta en chocolate que nos dieron. Para que sigamos trabajando. Y gracias también por la canción, ¿verdad? Es un gran reto lo que nos dice esa canción. Bueno, se nos llegó el tiempo del campamento. Ahorita en la mañana estábamos en un tiempo de ministración con el equipo del campamento de niños, con el equipo de campamento de adolescentes. Y verdad que podíamos sentir la nube de Dios, la presencia de Dios ministrándonos y Dios hablándonos cómo va a estar su presencia, su nube en ese campamento. Así que hasta hoy tenemos plazo. Si no se ha inscrito, todavía hay algunos cupos, no muchos, pero todavía hay algunos cupos. Entonces, si usted desea que su hijo, y escúcheme esto que le voy a decir, no es siendo religioso, pero yo creo a lo que Dios nos dijo esta mañana. Así que si usted tiene su hijo adolescente o su hijo niño y desea que esté bajo la nube de la gloria del Señor, todavía está a tiempo, si no lo había inscrito, de inscribirlo. Y si no había cancelado el valor, todavía está a tiempo de que haga el esfuerzo, haga esa inversión. Es una inversión. Yo he escuchado a muchos adultos ya hablar recordando esos tiempos de campamento, de ministración cuando fueron niños, cuando fueron adolescentes, de cómo Dios habló a sus vidas. Pero también he escuchado a algunos adultos ya hablando con frustración y con tristeza porque sus papás no los apoyaron cuando eran adolescentes para ir al campamento, o sus papás cuando ellos eran niños no los mandaron a los campamentos, y ha quedado ahí como ese mal recuerdo. Entonces todavía está a tiempo que usted como papá invierta, y créame que allí va a estar esa nube de la gloria del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos hable en estos próximos minutos. El tiempo va corriendo, pero voy a tratar de ser muy breve, pero también claro. ¿Listo? Con la enseñanza en esta mañana. Los niños que falten por ir al salón, pueden ir al salón, por favor. Igualmente los adolescentes que falten por ir al salón, pueden pasar. Amado Dios y Padre Celestial, te bendecimos en esta mañana. Te damos muchas gracias por tu Santo Espíritu, por tu buena presencia, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre estás hablando, ministrando a nuestro corazón, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, Señor, y estar aquí como pueblo tuyo, como escogidos tuyos, Señor, bendiciendo tu nombre en la santa congregación, porque así tú lo has dicho, que somos tu santa congregación, que somos tu pueblo y que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. En esta mañana, Señor, presentamos este tiempo. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes, Señor, por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor. Queremos ser instruidos cada uno de los que estamos aquí, independientemente de la edad que tengamos, de la etapa en la que estemos atravesando. Necesitamos y queremos ser enseñados, instruidos por tu palabra. Señor, ayúdame, reconozco mis limitaciones, reconozco, Señor, mi necesidad de ti, y permíteme hablar con claridad tu palabra, y quita de mí todo lo que a ti no te honre, no te agrade, y que yo no limite, Señor, el obrar de tu Santo Espíritu en medio de nosotros, y que cada uno de los que estamos aquí podamos tener la mejor actitud y el mejor corazón ante tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Muy bien. No sé si usted ha pensado, sea papá, sea mamá, o usted esté en una edad joven
y más adelante vaya a tener unos hijos, no sé si ha pensado en la pregunta: ¿qué es lo más importante que puede hacer un padre por sus hijos? Piense ahí, por favor. ¿Qué es lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos? Piénselo desde su posición como padre o como madre, pero también piénselo en su posición como hijo. ¿Qué será lo más importante que su papá o su mamá puede hacer por usted? ¿Qué será lo más importante que usted como padre puede hacer por sus hijos? Otra buena pregunta sería: ¿qué será lo que necesita un padre? ¿Qué necesita un padre? Y para nosotros como hombres de fe, la respuesta a esas preguntas creo que no se encuentra ni en la cultura ni en la tradición humana, sino más bien que la respuesta a esa pregunta se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el mayor ejemplo de paternidad es Dios mismo. La Biblia nos enseña cómo hay una relación entre Dios como Padre y su pueblo, que somos usted y yo, su pueblo como hijos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Y sin lugar a dudas, la familia de hoy requiere un modelo con estándares muy altos, un modelo con estándares seguros, los cuales no pueden ser con un enfoque humanista, ni mucho menos un enfoque egoísta. Definitivamente los modelos humanos han fracasado, y una muestra de ello es la condición de muchas de las familias en la que se encuentran el día de hoy. Una muestra de que el modelo humanista en cuanto a ser padres ha fracasado es la condición en la que se encuentra la sociedad el día de hoy. Una condición de profunda crisis moral, profunda crisis espiritual, profunda crisis relacional, profunda crisis de identidad. Ante ese diagnóstico, entonces, nuestra mirada como padres, amados hermanos, como padre, nuestra mirada no puede seguir estando centrada en cualquier modelo de padres. Nuestra mirada como padres tiene que estar centrada en el modelo ejemplar, y ese modelo es nuestro Dios. Amén. Por eso entonces lo primero que debemos hacer es cambiar la dirección hacia donde usted y yo estamos mirando como modelo a seguir. Y la dirección no puede ser el padre humano, porque quizás algunos de los que estamos aquí en este recinto en esta mañana, quizás no hemos recibido el mejor ejemplo o modelo de un padre. Otros quizás hemos tenido la buena fortuna de haber tenido un buen modelo. Sin embargo, creo que a la luz de la palabra habrán muchas cosas por retener, como otras por desechar. Y yo quiero que miremos 4 o 6 versículos bíblicos que nos van a dar mucha herramienta de cómo es Dios como Padre, y que usted y yo podamos seguir ese ejemplo. Amén. Y para los que toman nota, y cuando estoy diciendo Dios como Padre, no significa entonces que los únicos interesados en este auditorio de escuchar la palabra son los papás, no, porque cada padre y cada madre podemos aprender del ejemplo de Dios como Padre. Y de igual manera, los jóvenes o las personas que no tengan hijos en este lugar, en algún momento Dios puede usarte para con un sobrino, para con una sobrina, para con un familiar, para con un conocido, o más adelante Dios darte esos hijos físicos o seguirte llenando de hijos espirituales. Amén. ¿Sí lo está entendiendo? Ahora entonces quiero invitarle que vaya conmigo a Isaías capítulo 63. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 14. Isaías capítulo 63, del versículo 7 al versículo 14. Y bueno, como lo dijo mi esposa, estamos estrenando un nuevo juguete,
esta consola. Y bueno, saludo a los que están ahí en el canal. Sé que los que estaban en el canal escucharon por allá unas cositas que no es costumbre escucharlas, pero estamos trabajando en ello para solucionarlo. Pero muy bien que no dejaste de adorar al Señor a pesar del clip o la guía que estabas escuchando. ¿Listo? Muy bien, Isaías capítulo 63, versículo 7 al 14. Dice de la siguiente manera: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la abundancia de sus piedades. Porque Él me dijo, ¿qué me dijo? Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Versículo 10: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Sin embargo, se acordaron de aquellos tiempos antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que nos hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre eterno. ¿Dónde el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Amén. El título entonces de la enseñanza en esta mañana es: aprendiendo a ser padres del mejor Padre. Aprendiendo a ser padres del mejor Padre. Dígale al que está a su lado: voy a aprender o voy a seguir aprendiendo a ser padre del mejor Padre. Amén. Aprendiendo a ser padre del mejor Padre. Miremos entonces qué aprendemos nosotros como padres o madres según el modelo de nuestro Dios y Padre celestial. Pero lo primero que quiero que miremos en el versículo 7 es cómo el escritor tiene una determinación. Si vamos por favor al versículo 7, les agradezco. Versículo 7. Y miren la determinación que el profeta Isaías está teniendo. Versículo 7, él está diciendo: de las misericordias de Jehová haré ¿qué? Memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová ¿qué? Nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de ¿qué? De sus piedades. Lo que vemos en ese versículo 7 es la determinación entonces del profeta. Y la determinación del profeta es hacer memoria. ¿Memoria de qué? De las misericordias de Dios. Memoria de todas las cosas que el pueblo de Israel y el mismo profeta y la casa del Padre Celestial habían recibido de parte de Dios. El profeta está haciendo un reconocimiento agradecido de todo lo que ellos como pueblo han recibido de parte del Señor. Le pregunto, ¿será que usted y yo podemos hacer memoria de todo lo que hemos recibido de parte de Dios? Hemos recibido muchísimo. Y algo que nos va a servir para ser agradecidos es hacer memoria, es recordar
toda la bondad de Dios a favor de cada uno de quién, de nosotros. Ahora miremos el versículo 8. Y me gusta mucho el versículo 8, porque en el versículo 8, después de él determinar, hacer memoria, recordar de todo lo que ellos han recibido de parte de Dios, el profeta habla de la posición que él tiene hacia Dios. Y él está seguro, él no está inseguro de la posición que el profeta tiene y el pueblo tiene hacia Dios. ¿Cuál es la posición que el pueblo y el profeta tienen hacia Dios según el versículo 8? Dice, porque dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Dios. ¿Qué dijo Dios? Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue que su Salvador. El profeta tiene la seguridad de que su posición es, en primer lugar, pertenencia de Dios, y que él es hijo de ¿quién? De Dios. Diga por favor, y si puede poner su mano al corazón y decir, yo le pertenezco a Dios y yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos alaban a Dios porque usted y yo le pertenecemos y somos qué? Sus hijos. ¿Y cómo nos ve Él? ¿Como hijos infieles o como hijos fieles? Mira lo que Él está diciendo. Hijos que no ¿qué? Que no mienten. Oh, qué reto, qué cosa tan bonita, ¿verdad? Así nos ve Dios a nosotros, como hijos que no mienten. Creo que la mayor y la mejor posición que usted y yo tenemos. En estos días me preguntaban, ¿quién es usted? Y fue una muy buena pregunta. Y yo podría decir, soy un pastor, y eso no es una mentira. Yo podría decir, soy esposo de una mujer, y eso no es una mentira. Yo podría decir, soy padre de familia, y no es una mentira. Pero lo primero que vino a mi corazón fue, yo soy hijo de Dios. Yo tengo un padre. Tú y yo tenemos un padre, y la mejor relación que podemos tener es de hijo a padre. ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar, a acercarnos a Dios? Padre nuestro, Padre mío que estás en el cielo. Padre, Él es nuestro Padre. Amén. Y miremos entonces qué aprendemos de la relación de Dios como Padre hacia su pueblo. Lo primero que aprendemos es el amor de un Padre. El amor del Padre. Si volvemos al versículo 7, hay un término que se está repitiendo varias veces. ¿Cuál es el término que se repite ahí varias veces? La palabra, el término clave ahí es ¿qué? Misericordia. Misericordia. Y cuando estamos hablando de la misericordia es ese trato amoroso y compasivo de parte de Dios para con sus hijos, aunque no lo merezcan. La misericordia tiene que ver con la bondad de Dios. Es uno de los atributos que más resaltan del carácter de Dios. Y esa misericordia se manifiesta amando, cuidando, protegiendo, entregando todo lo que Él es. Mis queridos hermanos, si algo tenemos que aprender como padres es el amor del Padre, que es un amor incondicional. El amor del Padre no depende de nuestros propios méritos. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ganarlo. Él nos amó a nosotros primero, sin que nosotros le amáramos a Él, sin que lo mereciéramos. Él simplemente ¿qué? Nos ama. Dice que nos escogió Él antes, según Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y escucha lo que dice el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto
de su voluntad. ¿Por qué nos adoptó como hijos suyos? Suena muy duro esta palabrita. Yo traduzco según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe cómo lo traduzco? Porque Él quiso. O bruscamente porque a Él le dio el buen deseo, hermano. No diga esa palabra. Venga, ¿queremos aprender a ser padres del mejor padre? Entonces tenemos que amar a nuestros hijos independientemente de lo que sea. Dios nos amó aunque usted y yo éramos unos ¿qué? Pecadores. Y nuestro amor hacia nuestros hijos, así a veces estemos viendo que ellos hacen cosas que no son buenas y veamos tanto pecado en ellos y tanta desobediencia, no podemos centrarnos en el pecado de ellos. El pecado de ellos no puede definirlos. ¿Quién los define a ellos? Dios. Dios los define a ellos. Y donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Amén. Por eso Juan decía: mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre. Mis queridos hermanos, una muestra de ello es la misericordia de Dios que recibimos día tras día. Y el tiempo es corto, pero aquí tengo varias citas que nos muestran, y en otras traducciones, cómo la palabra misericordia se traduce en favor de Dios, bondad de Dios o amor de Dios. En eso se traduce la palabra misericordia. Si usted quiere mis notas, me escribe al WhatsApp o me dice y yo le paso las notas. ¿Listo? Vamos a lo segundo, el segundo principio que aprendemos de Dios nuestro Padre y que es un ejemplo para nosotros los padres. Vamos a mirar el versículo 9. Amén. Vamos al versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Mire lo que dice. En toda angustia de ellos, Él fue ¿qué? Angustiado. Y el ángel de su faz, ¿qué hizo? Lo salvó. En su amor. ¿De qué estábamos hablando ahorita? Del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios. Y dice, y en su amor y en su clemencia, ¿qué hizo? Los redimió, los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Lo segundo que nosotros podemos ver entonces es la abnegación y sacrificio del Padre. ¿Qué es lo segundo? La abnegación y sacrificio del Padre. Es profundamente conmovedor ver cómo inicia ese versículo 9 cuando dice, hablando de Dios, que en toda la angustia de ellos, o sea de nosotros, Él fue ¿qué? Angustiado. Es un Padre que se angustia, que sufre cuando nos ve a usted y a mí ¿qué? Sufrir. Es un Padre que no es insolente, que no es indolente. Es un Padre que se duele cuando ve al hombre sufrir. ¿Y por qué se duele? ¿Sabe por qué? Por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Y en esa angustia, en ese dolor, ¿qué hizo Él? Y el ángel de su faz los salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo, los levantó. Mis queridos hermanos, la Biblia habla del ángel de Jehová. Cuando Israel estaba cautivo, ¿qué hizo el ángel de Jehová? Vino y le levantó y le sacó ¿de dónde? De la cautividad. El libro de Malaquías, que termina el antiguo pacto, ¿sabe qué está diciendo el libro de Malaquías? Que Dios enviará su mensajero delante de él, el cual preparará el camino del Señor. Ese es Juan el Bautista. Pero después dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Y sabe qué dice? Y el ángel de su pacto
Todos estos pasajes, y podríamos mirar más pasajes en el Antiguo Testamento, ¿sabe a quién están haciendo referencia? A Cristo Jesús. El ángel de Jehová está haciendo referencia a Cristo Jesús. Y fue el ángel de Jehová el que trajo libertad al pueblo de Israel. Ahora, si usted y yo recordamos, ¿qué dice la palabra en Isaías capítulo 53? Que él fue ¿qué? Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado ¿dónde? Al matadero. Ahora le pregunto, ¿hubo negación en nuestro Padre? Sí, hubo negación. Hubo entrega en nuestro Padre. Hubo sacrificio. Claro, escúcheme. El Padre se despojó de su Hijo, entregó a su Hijo. ¿Por amor a quién? A cada uno de nosotros. El Padre entregó a su Hijo. Podemos aprender de un Padre que estuvo dispuesto a ¿qué? A sacrificarse por usted y por mí. Si algo nos puede mantener firmes en los caminos del Señor es recordar la abnegación del Padre, cómo entregó a su Hijo, la abnegación del Hijo y el sacrificio del Hijo, cómo sufrió por cada uno de nosotros. Él sufrió por nosotros, pero para darnos ¿qué? Vida a usted y a mí. Venga, ¿será que es un modelo de abnegación y de sacrificio? Como padres debemos abnegarnos a favor de nuestros hijos. Como padres debemos sacrificarnos a favor de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando yo era soltero y estaba incompleto, porque la Biblia me enseña que yo estoy completo cuando tengo mi otra mitad, porque Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda ¿qué? Idónea. Amén. Y entonces usted va a recordar, y no quiero desviarme, pero va a recordar las palabras de Adán cuando ve a Eva, a esa mujer, y él dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y hay como un suspiro, un tono de victoria, de alegría en él, y se siente completo. Pero le voy a decir algo, antes cuando era soltero y no tenía hijos, yo solo pensaba en mí, ¿sí? Y entonces quería comprar ropa de marca, tenis de marca, y en diciembre pensaba en mí y todo era yo. Pero cuando nacen los hijos, oh, qué abnegación la que entra, ¿verdad? Qué sacrificio. Ya uno no piensa en uno, ya uno está pensando en quién, en los hijos. Y hay entrega por esos hijos. Pero papá, mamá, no dejes de hacerlo. Si hemos recibido el ejemplo de nuestro Padre Celestial, de igual manera tú y yo tenemos que seguir haciéndolo. Amén. Pero es triste ver cómo el ser humano ha respondido a ese amor del Padre. Es triste ver cómo el ser humano ha respondido a la abnegación y sacrificio del Padre. Miremos lo que dice el versículo 10. Y el versículo 10 nos da el tercer principio. Versículo 10. Muy bien. Dice, mas ellos, ¿quiénes son esos ellos? ¿Quiénes son esos ellos? Nosotros. Mas nosotros o ellos fueron ¿qué? Rebeldes. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Dele un codacito al que está al lado y dígale, ¿cómo estás respondiendo al amor y el sacrificio del Padre? ¿Cómo fue el pueblo? Rebelde, ¿verdad? Venga, tenemos que ser realistas. Los hijos muchas veces toman malas decisiones a pesar de ser amados.
Los hijos muchas veces toman caminos incorrectos a pesar de ser amados. A pesar de ser amados, muchas veces los hijos hacen y dicen cosas incorrectas. Y eso es una realidad. Nosotros mismos lo hemos hecho hacia nuestro Padre. Y hoy vemos a la juventud. Hoy vemos a adultos todavía no respondiendo de la manera correcta hacia ese amor del Padre. Ahora bien, entonces tenemos que desecharlos. ¿Qué cree usted? No podemos desecharlos. Y ahorita vamos a mirar a la luz de la palabra que no podemos desecharlos. Pero ¿qué hizo Dios cuando ellos fueron rebeldes? ¿Dios les alcahueteó? ¿Dios les siguió sobando su desobediencia? ¿No es cierto que no? Es muy teso lo que dice el versículo. Él se les volvió ¿qué? Enemigo. Pero venga, Él no se volvió enemigo por gusto propio. ¿Sabe por qué se volvió enemigo? Por el pecado de ellos. ¿Por qué Dios se les volvió enemigo? Por el pecado de ellos. Y présteme atención, alarma. Si Dios, que es un Dios santo, que es un Dios de tanto amor y de tanta misericordia, cuando vio a sus propios hijos que se rebelaron y desobedecieron, se les volvió enemigo, eso nos muestra que el pecado es algo que grave y peligroso. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? El que Dios se haya vuelto su propio enemigo, vuelvo y lo digo, no es porque Dios lo hizo por puro gusto, fue por el pecado de ellos. Y eso muestra la gravedad, lo malo del pecado, para que Dios se convirtiera en un enemigo. Pero Él no se convirtió en un enemigo para destruirlo, no, de ninguna manera. ¿Sabe qué comenzó a hacer el Señor? Y lo veo yo de esa forma. Dios comenzó a corregir a su pueblo. Y por eso el tercer principio que aprendemos de Dios como modelo de padre es la corrección sabia del Padre. La corrección sabia del Padre. Venga, cuando alguien está siendo corregido por naturaleza, ¿cómo vemos a la persona que nos está corrigiendo? ¿Como amigo o como enemigo? Como enemigo. Con incomodidad. El pueblo comenzó a ver a Dios como un enemigo, porque no entendía que la corrección hace parte del amor de ¿quién? De Dios. Porque la Biblia dice que Dios al que ama ¿qué? Corrige. Al que ama, corrige. Mis queridos hermanos, esa corrección está mostrando la desaprobación divina. No porque no los amara. No, hay corrección divina precisamente porque ¿qué? Los amaba. La corrección es porque los ama. Y quiero leerle este versículo. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Se lo voy a leer en tres versiones que tengo. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Miren lo que dice. La versión más fidedigna, una de las más fidedignas, que es la Reina Valera, que es la que constantemente leemos acá, y la versión Las Américas. Mire cómo dice la versión Las Américas. El que escatima la vara, o sea, el que niega la vara, a su hijo odia. El que lo ama, lo corrige. Perdón, no leí las Américas. Ahí leí fue la parte de las Américas y parte de la Dios habla hoy, o sea, la versión Mauricio Ortega. Listo. Ahora voy con la versión Las Américas. Dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Cómo hay que disciplinar? Con diligencia. La Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos,
Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Quienes aman a sus hijos se preocupan lo suficiente ¿para qué? Para disciplinarlos. Y la Dios habla hoy, dice: quien no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Amados, padres de familia, y por eso estoy diciendo que la corrección sabia del Padre, de Dios hemos recibido corrección sabia, y un padre sabio va a corregir a sus hijos. Un padre sabio no va a desechar a sus hijos, pero un padre sabio no puede permitir que su hijo esté haciendo lo incorrecto y él esté celebrando como si nada pasara. O su hijo esté haciendo lo incorrecto y su padre esté ¿qué? Callado. Y perdóneme, solo voy a colocar un ejemplo para no ser incómodo en esta mañana. Yo no puedo permitir que mi hijo o mi hija reciban al novio o la novia en la habitación y que cuando yo entre vaya a abrir la puerta y la puerta esté ¿qué? Cerrada. Y entonces ellos abran la puerta y encuentro la escena, están acostados viendo televisión. Ese sinvergüenza hay que sacarlo de la casa inmediatamente. Ese es un irrespetuoso. Y si es ella la que está visitando a nuestro hijo, dejemos ahí, ¿listo? Pero venga, ¿usted cree que la corrección de Dios daña? No. Tenemos que ser sabios para corregir, porque muchas veces nuestra corrección, ¿sabe qué está haciendo? Aislando a nuestro hijo. Nosotros tenemos que atacar el pecado, sí. Y más que atacar la conducta de nuestros hijos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Ir al corazón de ellos. Esa es la gran diferencia de una terapia. Con todo respeto, yo admiro la psicología, me gusta la psicología, me gusta la psiquiatría, me gusta la antropología, me gusta que se estudie al ser humano y que se le preste la importancia. Pero todas esas ciencias, ¿sabe qué están atacando o qué están queriendo cambiar? La conducta. Pero ¿qué hace la escritura? La escritura no va simplemente a la conducta. La escritura va a la fuente, que es ¿qué? El corazón. Y el único que puede cambiar el corazón es ¿quién? Es Dios. Entonces, como padres necesitamos ser conscientes de esto. La corrección no puede ser siempre cantaleta. Es más, no siempre. No, es que la corrección no puede ser cantaleta. La corrección no puede ser irritar a nuestros hijos, ponerlos a pelear con ellos. La corrección no puede ser siempre no, 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 no. Tienen que haber unos argumentos, pero especialmente que ellos siempre puedan estar claros y con la certeza: mi papá rechaza lo que yo estoy haciendo, pero a mí no me ha dejado de amar. Amén. En el tiempo de Jesús lo más grave era, por ejemplo, el adulterio. Pero ¿qué hizo Jesús con la mujer adúltera? La abrazó, no la condenó. Hoy podríamos decir algo grave es, por ejemplo, una desviación sexual en medio del hogar. Un hijo homosexual o una hija lesbiana. ¿Acaso nosotros tenemos que echarla de la casa? ¿Echarlo de la casa? ¿Echarlo de la iglesia? No. Pero no podemos pretender que pase el pecado por encima de nosotros y nosotros no es que vamos a amar también a la pareja que tiene. Hay que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Todo extremo será malo, pero así nuestro hijo, nuestra hija tengan la conducta que tengan, siguen siendo ¿qué? Nuestros hijos. Y por algo el Señor nos los dio a nosotros. Y usted y yo tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos va a guiar para la corrección sabia. Por eso lo importante de la consejería.
Por eso la importancia de como papás buscar ayuda. No cerrarnos a creer, yo todo me lo sé, yo no tengo que pedirle ayuda a nadie, yo tengo el mejor manual que es la Biblia. Y hay gente que hasta acomoda la palabra a su amaño. No, es que el mejor manual es la Biblia, yo no tengo que ir a ningún hombre, Dios a mí me habla a través de la Biblia, Dios a mí me revela qué hacer con mis hijos, Dios a mí me revela qué decisiones tomar. Entonces, si lees tanto la Biblia, deberías entonces recordar: en la multitud de consejos hay sabiduría. Y que Dios ha puesto unos obispos, unos pastores que velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta ¿a quién? A Dios. Y entonces voy a ser humilde y voy a buscar un ¿qué? Un consejo. Pero también hay padres que piensan: no, es que si yo voy a buscar consejos, entonces después van a aflorar y van a publicar todo lo que me está pasando. Otros padres simplemente son egoístas y ¿sabe qué dicen? A mí nadie me va a decir qué tengo que hacer con mi vida o con mis hijos. Yo soy el que decido solo. ¿Y sabe que he visto padres que no han hecho las cosas de la manera correcta con sus hijos? Y como pastor me ha tocado guardar sencillamente silencio, porque cuando me he acercado a ese papá a darle un consejo, una corrección, me ha visto como enemigo. Y entonces muchas veces me ha tocado dejar de ser pastor o un buen pastor. Y qué pena tenerlo que decir, actuar como un hipócrita. Ver que hace algo malo y sonrío y guardo silencio y dejarlo que haga sus cosas, porque si le digo, se va a irritar y no le va a gustar, y después hasta va a decir: me voy de esta iglesia. Y entonces argumenta: es que allá no está la presencia de Dios, es que yo allá no tiemblo, yo allá no me caigo, yo allá no esto, yo allá no aquello. Y quizás no recibe de todo eso es porque su corazón no está ¿qué? Correcto para con Dios. He dicho, ay, ay, ay. Pero qué triste es ver que después de que ya el hijo quizás se salió de las manos y que ya quizás un profesor o una profesora le dijo: venga, hay que prestar atención, tiene mucho brillo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, hola, hola, hola. Hola, hola, sí. Gracias, Juan. Y poder en la sangre de Jesús. El Señor reprenda al diablo. El diablo no quiere dejarme decir lo que tengo aquí. Entonces les decía que a veces ya, porque muchos menosprecian el consejo o la corrección de un pastor o de la iglesia. Y ya cuando es el profesor que le dice: venga, préstele atención a ese hijo, préstele atención a esa hija, está teniendo un comportamiento que no es el correcto, está teniendo unas acciones que no son las correctas, venga, hay que comenzar un proceso con él. Ahí sí viene: pastor, es que mire mi hijo, pastor, mi hija está haciendo esto y aquello. Y uno quisiera decirle: yo ya se lo había dicho, pero hace unos años que te lo dije, no prestaste atención. Pero uno, ¿qué le toca? De tripas corazón. Y entonces, y no es que uno sea falso, y entonces venga y comience a dar ¿qué?
la corrección. Y lo cuarto, que es la instrucción. La instrucción. Miremos del versículo 11 al 14 y ya vamos terminando. Dos cositas acá. Vamos a hablar, y voy a juntar la instrucción y la paciencia del Padre. La instrucción y la paciencia del Padre. Miremos desde el versículo 11. Mire la instrucción y la paciencia del Padre. Y aquí van a ver algunos términos que quiero que usted pueda resaltar en su Biblia, que nos muestran la instrucción del Padre. Dice: pero se acordó de los días que antiguos, se acordó de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Si usted puede resaltar, el que les hizo subir, este les hizo subir, habla de una instrucción, porque es Dios mismo el que les llevó por el camino, sacándolos de Egipto. ¿Por qué decimos de Egipto? Porque está haciendo referencia a Moisés. Llevándolos 40 años por el desierto. ¿Quién iba adelante cuando Israel pasó esos 40 años por el desierto? Dios mismo, amén. Entonces es Dios el que les hizo subir. Y dice: del mar del pastor de su rebaño, donde él puso en medio de él su Santo Espíritu. Y ahorita tocamos un poquito de esta tan bonita, que él puso en medio de ellos su Santo Espíritu. Y miren lo que sigue diciendo de esa instrucción. Otra palabra para subrayar: el que hizo, los guió por la diestra de Moisés con brazo de su gloria. Escúcheme, Dios llamó a Moisés. Moisés lo lleva por el desierto y lo saca de Egipto, humanamente Moisés. Pero ¿quién lo estaba haciendo a través de Moisés? Dios. Y vemos entonces la instrucción: les guió. Ahora vamos al versículo 13. Y dice el versículo 13: él les los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Mire qué bonito esas expresiones. Los hizo subir, o sea que los llevó. Versículo 12, los guió. Y versículo 13, los condujo. Y mire la ñapita, versículo 14. El Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Los pastoreó. Mire a ese Padre Celestial dando instrucción. ¿Y por qué decimos instrucción? Porque instrucción no es simplemente decir que se tiene que hacer. ¿Sabe qué es instrucción? Enseño que se tiene que hacer, pero acompaño en el hacer. ¿Y qué hizo Dios? Con toda la paciencia. Y mire la figura que está utilizando: como a caballo. Mire el versículo 13: el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto. Pero ¿qué pasó con ese caballo por el desierto? Esa figura, sin tropezar. ¿Cómo es un caballo cuando está en un campo abierto? Libre, eso corre, salta como quiera. En algunas oportunidades me gusta montar caballo, en algunas oportunidades se me ha desbocado caballos, y eso no hay quien lo frene. Y él corre, pero mire esa guianza de Dios, no permitió que tropezaran. Nuestros hijos, hermanos, necesitan de la instrucción. Pero le voy a decir algo que es muy importante para la instrucción. Oh Dios, ¿sabe qué es importante para la instrucción? Acercar el corazón de nuestros hijos a nuestro corazón. Cuando un corazón está alejado, cuando no hay conexión entre los corazones, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Sí, todo. Usted puede tener la mejor intención con lo que está diciendo o haciendo, pero va a ser usado ¿en qué? En su contra. Tiene que haber conexión. Y nosotros como padres entonces necesitamos trabajar en la conexión con nuestros hijos.
Y hoy se ha roto esa conexión. Hoy muchos hijos están creciendo y están aislados de sus padres. ¿Y sabe qué es lo peor que nosotros hemos hecho? Cuando vemos esos hijos aislados, nosotros también ponemos una barrera y nos aislamos de ellos. Nos aislamos de ellos. ¿Sabía usted que por naturaleza los adolescentes tienden a aislarse? Eso es natural en ellos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Así ellos estén aislando, porque ya tienen otros gustos que no son los nuestros. Ya quieren hacer otras cosas, ya no quieren caminar con nosotros. Cuando pequeños iban para arriba y para abajo con nosotros, ya grandes no. Pero entonces nosotros tenemos que ser sabios, nosotros tenemos que ser intencionales. Hay películas que a mí no me gustan, hay series que a mí no me gustan, pero yo me siento con mis hijas porque quiero tener conexión con ellas. A mí no me gusta TikTok y yo veo a mis hijas y arrancan a reírse. Y entonces yo me les meto a la cama y comienzo a ver esa red social. Y en lugar de ver la diabólica, yo comienzo a aprovecharla y me río. ¿Y será que la risa no conecta? La risa conecta. Los juegos conectan. Ellas ya están muy grandes, pero cuando nos enloquecemos y la perrita también se enloquece, arrancamos a jugar guerra de almohadas y a tirarnos unos encima de otros, y la perrita también se nos tira y arranca a ladrar. Otros días jugamos parqués o uno o stop, y eso nos está aquí conectando. Pero si siempre nos sentamos a hablar y hablamos de los problemas y de las malas decisiones que están tomando, y siempre hay una cantaleta, ¿será que hay conexión? Ese hijo no va a querer sino llegar a la casa cuando papá y mamá están dormidos. ¿Sí? Si nos sentamos en el comedor y nos sentamos a pelear, ese hijo va a evitar sentarse en el comedor. ¿Sabe qué nos va a ayudar mucho a conectar? La mesa, compartir alimentos, determinar almorzar con nuestros hijos, desayunar con ellos. Y yo sé que en la sociedad en que vivimos actualmente, en tantas ocupaciones, es difícil, pero entonces que al menos 1 o 2 días intencionalmente podamos buscar almorzar con ellos, o cenar con ellos, o desayunar con ellos, o yo no sé, inventémonos algo. Pero mientras están en casa necesitamos tener conexión. Y el día que salgan de la casa, así no nos inviten a nosotros a la casa de ellos, invitémonos. Porque queremos tener conexión con ese esposo, con ese hijo, o con esa nuera, o con ese yerno, o con esos nietos. Amén. Usted y yo podríamos decir, es que mis hijos no me traen a mis nietos. Son sus nietos. Búsquelos, pídalos. Busque conectar con el corazón de esos nietos. Busque conectar con el corazón de esos hijos. Y créame que las cosas van a ser diferentes. Y usted va a ver toda la paciencia que tuvo Dios para con Israel. En ese pasaje hay paciencia. En lo que leímos hay paciencia. Le pregunto, ¿hay paciencia de parte de Dios para con Israel? Sí, hay mucha paciencia. Necesitamos llenarnos ¿de qué? De paciencia. ¿Y sabe qué significa la palabra paciencia? Para que nunca se le olvide: largura de ánimo. Ay, me impacienta. Y yo tengo un problema cuando me impaciento, porque cuando uno se impacienta, casi siempre quiere cogerse el pelo, ¿no es cierto? Yo tengo un grave problema con eso. Muy bien, hermanos, ¿qué tal si cierra sus ojos ahí y oramos al Señor por un momento? ¿Cuántos queremos trabajar para lograr y llegar a ser mejores padres? Yo esperaba un amén más duro. ¿Cuántos queremos trabajar para lograr y ser unos mejores padres? Amén. Y yo sé que no somos perfectos. Hermanos, yo estoy aquí parado, pero yo he cometido muchos errores. Pero no nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos. Tenemos un Dios que nos restaura, que nos ama y que nos va a dar la sabiduría para restaurar a nuestros hijos y para trabajar con ellos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestro corazón, gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias por edificarnos por medio de tu palabra. Queremos hacer 2 oraciones y la primera, Señor, 3 oraciones. La primera, Señor, es darte gracias. Tú eres nuestro Padre, tú eres un Padre amoroso.
Tú eres un Padre compasivo, misericordioso. Tú eres un Padre que te has dado por nosotros, abnegado, lleno de sacrificio. En nuestra angustia tú también fuiste angustiado. Tú eres un Padre que nos corrige porque nos ama. Y gracias porque tú nos has dado instrucción y has sido paciente con nosotros. Muchas gracias. Nuestra segunda oración, Señor, es: queremos aprender de ti como Padre. Queremos aprender de ti como Padre. Necesitamos, nosotros te pedimos, danos sabiduría. Perdónanos por todos los errores que hemos cometido como padres hacia nuestros hijos, hacia esos hijos físicos y hacia esos hijos espirituales. Perdónanos, pero te pedimos en esta mañana que nos ayudes, que nos enseñes, y queremos aprender de ti, que es el mejor ejemplo. Y en tercer y último lugar, queremos pedirte en esta mañana: llévanos a conectar con el corazón de nuestros hijos. Derriba todo distanciamiento, derriba, Señor, todo argumento, toda muralla, y vuelve el corazón de nosotros como padres hacia nuestros hijos, y vuelve el corazón de nuestros hijos a nosotros como padres. Ayúdanos. Yo oro por los que tienen sus niños pequeños. Dale sabiduría y que ellos puedan seguir sembrando, para que a la medida que estos hijos van creciendo se pueda tener la mejor relación con ellos. Oramos por los que tenemos hijos jóvenes, adolescentes, Señor, que atraviesan muchas veces tan difíciles. Ayúdanos, danos sabiduría, Señor, para seguir trabajando con ellos. Y oramos también por los que ya sus hijos han salido de casa, han hecho sus propios hogares, sus propias familias. Señor, que haya conexión, que se haya restauración y que la relación pueda ser la mejor para con los hijos, nietos y bisnietos. Ayúdanos a dar ese primer paso como padres o como hijos. Oro por los hijos que están aquí en este lugar, Señor. Da sabiduría a estos hijos también, para que se acerquen a sus padres. Muchas veces como hijos no entendemos a los padres, las luchas que ellos viven. Otras veces, Señor, nos aprovechamos de los errores que cometen nuestros padres para justificarnos a nosotros mismos en nuestra obstinación. Pero te pedimos en esta mañana, Señor, que restaures cada relación de padre e hijo. Llévanos con bien y con seguridad en nuestra casa. Sigue ministrando nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Dios les bendiga y saludos a los que están ahí en el canal. Les amamos. Bendiciones.